glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero que me acompañe a Colosenses, una de las cartas más importantes para mí que escribió el apóstol Pablo, porque viene a resolver esta carta uno de los problemas más importantes de los creyentes, que es el qué más y el ahora qué, ¿no? O sea, bueno, me convertí, ¿ahora qué? Bueno, ya acepté a Cristo como Salvador, ¿y qué más? ¿Y qué más hay? ¿No? Y eso se da normalmente por una falta de dimensión acerca de lo que significa Cristo en nosotros. Porque tenemos tantos modelos mentales acerca de héroes y de personajes históricos que a veces sin querer y a veces intencionalmente a otros han tratado de poner a Cristo en una categoría cuando Cristo no tiene categoría. O sea, no hay nada donde puedas ubicar a Jesucristo. Es único de una forma tan especialmente única que no nos da a nosotros el entendimiento. Y necesitamos llegar a tener un conocimiento de Jesús en el Espíritu, porque únicamente en el Espíritu nosotros podemos alcanzar esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia. El apóstol Pablo trata de que esta gente entienda. En Colosas, evidentemente había cierto problema donde, más allá de la adoración a Jesucristo, se había introducido alguna teoría religiosa sobre adorar a los santos, sobre hacer determinados rituales. Todas las iglesias del primer siglo tenían alguna cosa que corregir. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo escribió sus 13 cartas para corregir determinadas cuestiones y nos llegan hasta el día de hoy esas palabras que nos hacen libre, que nos permiten a nosotros no caer en los mismos errores en los cuales la iglesia del primer siglo había sido acosada por diferentes doctrinas y teorías. Entonces vamos a Colosenses, el capítulo 1. Vamos a leer del 9 en adelante, del verso 9 en adelante, porque hay una pequeña introducción de cómo les llegó el Evangelio a los colosenses. Colosas es una ciudad, cada una de las cartas está escrita a una comunidad en un pueblo, ¿no? Y es un gentilicio colosense, ¿no? Como Corintios, como Efesios, bueno, son los que están en cada una de esas ciudades constituyendo una iglesia que normalmente se reunía en alguna casa. Alguien que tenía suficiente espacio para congregar a la iglesia hacía reuniones de la iglesia en su casa. Y esas reuniones eran bastante frecuentes, dependiendo de las circunstancias que atravesaba la iglesia en esa ciudad, pero fundamentalmente se reunían el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, el día en el cual Jesucristo resucitó, según la tradición, ellos se reunían y aprovechaban esas reuniones también para recolectar una cantidad de dinero para enviar a las otras iglesias que estaban pasando por necesidad. No era para sostener, digamos, para sostener al ministro, sino cuando recibían la visita de alguno de los apóstoles, entonces sí, lo encaminaban para que pueda irse de esa ciudad a la próxima. Cuando usted lee en la Biblia que dice que lo encaminen, significa que, bueno, lo ayuden
a tener los recursos necesarios para salir de la ciudad en la que está actual e irse a la próxima. Y en esa próxima ciudad lo volvían a encaminar. No solamente al predicador, sino al grupo que lo acompañaba, porque normalmente nadie viajaba solo en esos tiempos. Siempre viajaba con algunos compañeros. El apóstol Pablo viajaba con Timoteo, con Silas, o Silvano. Silas y Silvano es la misma persona. Juan Marcos, Bernabé. O sea, los apóstoles no se movían solos, ni viajaban en primera clase, ni paraban en un hotel 5 estrellas, ni nada de eso, sino que tenían esta modalidad. Y en Colosas una ciudad interesante, donde había una comunidad que se había formado, y el apóstol Pablo les habla con un nivel, se nota que aquí la formación de los colosenses estaba un poquito por encima del promedio, y entonces se mete en cuestiones de carácter doctrinal profundas. Y vemos en los colosenses dos grandes, por lo menos detectamos en esta carta, dos grandes problemas, que yo lo noto en la iglesia de hoy. Si analizamos el capítulo 3, vemos que los colosenses estaban demasiado pendientes de lo que ocurría aquí abajo, en la tierra. Pendiente de las guerras, pendiente de la economía, pendiente de las situaciones familiares, pendiente de las situaciones del país donde vivían, de la ciudad donde vivían. Por eso en el capítulo 3 del libro de Colosenses dice: si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas desde arriba, donde estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre, donde estamos sentados. Esto lo explica en Efesios, ¿no? Espiritualmente estamos con Cristo sentados en una posición de poder, de autoridad. Significa que hemos vencido. Estar sentado a la diestra del Padre significa que nuestras luchas aquí en la tierra ya han tenido un resultado, que es nuestra victoria. Espiritualmente, por la fe, ya estamos sentados juntamente con Él en las regiones celestiales. Esto lo dice Efesios. Pero aquí en Colosenses el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, pues entonces si estamos ahí, si realmente usted, como tantas cosas que cantamos, ¿no? Estoy sentado con Cristo en las regiones celestiales, pues seguramente sería algún himno de esa época, pues entonces que tu mente reciba esa información de una manera que se la apropie y mire las cosas desde esa posición. Entonces todo lo que pasa aquí en la tierra es un problema para los que no están sentados con Cristo en las regiones celestiales. Podemos interceder, podemos orar en el nombre del Señor. Estamos ahí arriba, en un lugar donde seremos escuchados por los méritos de Jesús. Mirar las cosas de arriba. Mayormente cuando yo recibo a algún hermano para hacer consejería, para charlar, me doy cuenta que tiene este mismo problema de los colosenses. Pareciera que al revés, la mira desde muy abajo, como si estuviera padeciendo en el infierno, mirando una vida normal, es decir, una vida promedio, como si esa fuera la única conquista a lograr. Está muy, muy abajo. Y no tiene sentido habiendo recibido a Cristo como tu Señor. Entonces, en el primer capítulo, el apóstol Pablo quiere colocar a Cristo en el lugar correcto para que entiendas en quién estás y para que tengas una dimensión de cómo enfrentar tus luchas aquí en la tierra. Porque presentarte delante del Padre con una oración de incredulidad, una oración de menosprecio, una oración de inferioridad, no genera, eso no es humildad. Eso es no estar reconociendo claramente cuál es nuestra posición espiritual. Humildad es cuando yo veo a mi hermano y reconozco que es mejor que yo en muchas cosas. Humildad es cuando me dan un buen consejo y lo acepto. Humildad es cuando reconozco delante de Dios que sin Él no soy nada. Pero humildad no es arrastrarme como una babosa por la tierra, sino tomando una posición de autoridad en Cristo Jesús. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, no
para que esto te vaya del otro lado y te subas al orgullo, después un día te caes de ahí y te rompes la cabeza. Sino para mantener una posición adecuada. Venimos ministrando una palabra de madurez, una palabra de fundamento acerca de que tu identidad y tu propósito sean la misma cosa, que te identifiques con tu propósito, para que de esa manera puedas ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 12, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos quieren renovar su entendimiento? ¿Quiere seguir viendo las cosas como siempre o quiere entenderlas? ¿Cuántos quieren entenderlas? Sea sincero conmigo. Pues si a usted no le interesa entender las cosas, yo no lo voy a obligar, al contrario, lo respeto y lo amo lo mismo. Pero, ¿sabe qué trabajo da cuando hace eso? ¿Qué trabajo cuando alguien no quiere entender algo? Pregunte a las chicas que son maestras, acá hay varias que son maestras, ¿no? Y alguien se niega a entender. Es muy difícil. Bueno, en el camino del Señor, en la medida que tu entendimiento va siendo renovado, vas experimentando un crecimiento que te da más libertad, más autoridad. Así como en el principio, Dios primero trajo luz. ¿Para qué? Para que se vea la situación. Luego trajo orden, para que las cosas cambien de su desorden caótico a ir poniéndose en orden en su voluntad. Separó las aguas, la tierra, separó. Luego fruto. Empezar a ver cómo las cosas en orden producen vida. Una vida que vale la pena ser vivida. Y por último, puso al hombre a su imagen y semejanza, es decir, trajo autoridad sobre la creación. Y Dios quiere darte autoridad. Dios no quiere que vivas sin identificarte con su Hijo Jesucristo. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo Señor de todas las cosas. Le dijo, creced, multiplicaos y señoread. Usted lo ha leído, Génesis capítulo 1, verso 28, adelante. Lo primero que la Biblia dice, el primer capítulo de la Biblia, el hombre fue creado para ser Señor de la creación. Y cuando Cristo vino, restauró esa autoridad para que nosotros también señoreemos juntamente con Él. Por Él es el Señor y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso quiero leer con ustedes. Verso 9, por el cual también nosotros, desde el día que oímos que ustedes se convirtieron, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Parece que Pablo tiene la misma preocupación que tengo yo. Yo quisiera que cada uno de ustedes sea lleno del conocimiento de Dios y tenga esa inteligencia espiritual que no dan los libros, que no dan las universidades, y esa sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Porque ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, dice Job 32:8. Una sabiduría, una inteligencia que se manifestó en los apóstoles cuando de repente eran llamados a dar explicaciones y se sorprendían. Usted lee ahí en Hechos capítulo 4 que dicen, ¿de dónde aprendieron todos estos pescadores y estos tipos comunes? Del vulgo, quiere decir vulgares, a tener esta sabiduría y estas palabras. ¿Dónde la aprendieron? Es el Espíritu de Dios. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, bueno, esto mismo es lo que yo oro sin cesar. No dejo de orar nunca por esto. Esto es lo más importante, que usted tenga conocimiento de Dios y tenga sabiduría e inteligencia. No se va a meter en problemas, va a tomar decisiones correctas, va a ser feliz a su gente, a su familia, va a ser mejor en su trabajo, va a caminar por la tierra no cayendo en los peligros. La Biblia dice que el que ve el mal, el sabio ve el mal y se aparta. En cambio, los simples, dicen, pasan y se llevan el daño. El avisado ve el mal y se aparta. Tiene conocimiento. Usted un día se habrá quemado tocando una olla caliente, pero después nunca más. Ya aprendió.
Un día trajeron a mi casa un aparato que tenía el enchufe muy abierto. Entonces yo quise meterlo en el agujerito cuando lo venían de a dos, esos redonditos, y no entraba. ¿Y qué se me ocurrió? Digo, lo voy a embocar así y mientras tanto lo aprieto para que entre. Me pegó una patada, hermano. Mire que yo después hice artes marciales mucho tiempo, pero la patada más grande me la pegó el ventilador ese. Volé por el aire. Patadón. ¿Usted cree que volví a repetir la hazaña? Nunca más. Nunca más. Entonces uno aprende, ya sabe, incluso puede aconsejar, pero eso genera mucho dolor. Aprender de esa manera es doloroso. ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho, mira, no hagas eso porque la corriente eléctrica, yo me hubiera ahorrado una mala experiencia? ¿Sí? Haga una lista, ¿cuántas malas experiencias le hubiera a usted haberse ahorrado en lo que lleva de su corta vida, porque son todos muy jóvenes? Entonces es una buena oración pedirle a Dios conocimiento y sabiduría, inteligencia. Dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, con ánimo, una persona que no se desanima, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Supongamos que su currículum diga, su nombre ahí y diga, su nombre y diga, es una persona fortalecida con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia, para no decaer su ánimo, una persona que tiene gozo y que le da gracias al Padre que lo hizo apto para participar de la herencia, es decir, un heredero de los santos en luz. ¿Amén? ¿No le gustaría estar ahí jugar en ese equipo? Yo ya firmo para acá, por varias temporadas. Pero para que se cumpla eso, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de los poderes espirituales negativos, diabólicos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos mudaron, nos cambiaron, nos sacaron de un lugar donde gobernaba Satanás, la potestad de las tinieblas, nos subieron a Cristo y en Cristo fuimos trasladados, transportados. Y mire, he buscado en varias versiones de la Biblia el significado de la palabra esta, trasladados, y en todas es trasladados. Digo, tal vez es una idea que el apóstol quiere dar acerca de una transformación. No. Acá no está hablando en esta parte específicamente, no está hablando de la transformación, sino de una mudanza. O sea, primero nos mudaron y después nos cambiaron. Lo primero que ocurre en la vida del creyente, que el creyente tiene que tener claro, es que se mudó. Usted vivía en un barrio donde le hacían bullying, el diablo y sus demonios, usted se mudó. Lo cambiaron de colegio, no va más ahí. Usted tenía un vecino que le ponía la bolsa de basura en la puerta, usted se mudó. ¿Me comprende? Usted vivía en un lugar donde la gente hablaba y usted no entendía el idioma, no sabía nunca de qué estaban hablando. Usted se mudó, no está más ahí. Se mudó. De todo lo que lo angustiaba, de todo lo que el ambiente, las circunstancias
eran pesadas para su vida y para mi vida, nos subimos a Transporte Jesucristo y nos mudó. Y ya no estamos ahí. Yo tenía un amigo que hoy no vino, pero bueno, los dos cuando éramos jóvenes practicábamos artes marciales, ¿no? Él era, de hecho en la empresa le decíamos Taipei de sobrenombre. Hoy no, esta mañana no vino, así que debe estar por la casa. Los saludo a Gerardo, Dios lo bendiga, y a Betty también. Y él me decía, la mejor manera, la mejor técnica para ganar una pelea es que en el momento que tu contrincante tira el golpe no estar ahí. ¿No? Porque si estás, la ligás. Pero si el otro tira un golpe y vos no estás, ganaste. Yo decía, es una técnica interesante esa, pero no te la enseñan en ningún lado, esa la aprendés con la vida, ¿no? Trasladado. ¿Está luchado usted? ¿Y por qué no se mudó? Si la mudanza ya está. Pero también están aquellos que se mudan, como los inmigrantes de nuestro país, y recuerdan su país de origen. Y tienen una melancolía. Yo antes era esto, hacía lo otro, hacía aquello. Recordando, como los israelitas en el desierto que recordaban lo que se comía en Egipto. No recordaban la esclavitud, tenían una memoria muy selectiva. No recordaban la dureza con la que Faraón los sometía a fabricar adobe y a construir, dándole lo mínimo indispensable. Pero sí se acordaban de la cebolla, de los puerros, de la comida. Y yo creo que tal vez la dimensión de nuestra mudanza, hasta qué punto debemos gozar de esta libertad, se pierde en nuestra falta de conocimiento acerca de Jesucristo. Quiero seguir leyendo. ¿Quién es Jesucristo? El que en el verso 14 dice, nos redimió por su sangre y perdonó nuestros pecados. ¿Quién es? Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito, el príncipe de toda la creación. Grave error utilizar la palabra primogénito en esta versión Reina Valera. No la usan otras traducciones. Aquí lo que está queriendo decir el traductor es otorgarle al que conoce, digamos, las leyes de la primogenitura, el valor del heredero, ¿no? De alguien que es el dueño de todo. Pero no es que él es el hijo mayor, él es el hijo, es unigénito, como dice Juan, el unigénito hijo del Padre. Habla el Evangelio de Juan. Ahora dice, fíjese el carácter de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, como si Él fuera un país. ¿Me comprende? Como si Él fuera un lugar. ¿Cómo se le llama a los que nacieron en México? ¿Cómo se llama a los que nacieron, no sé, en Uruguay? Bueno, ¿cómo se llama a los que nacieron en Cristo? O sea, eso es un lugar. Es el cuerpo de Cristo. No es solamente una persona histórica. Él en sí mismo es un reino al cual fuimos trasladados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Todo ese reino espiritual de ángeles del lado de Dios y de demonios, ángeles que se rebelaron a Satanás, no fueron creados para eso, fueron creados en Él y para Él. Visibles e invisibles, tronos, dominios,
principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Esta es la fórmula del éxito en la vida cristiana. Todo lo que no hagas por medio de Él no tiene éxito asegurado. Y todo lo que no hagas para Él, tampoco. Todo lo que hacemos, nuestros planes, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, debe pasar por estos dos filtros. ¿Lo hacemos para Él? ¿Lo hacemos para nosotros? ¿Lo hacemos para Él? Y todo el esfuerzo que le metemos, las ganas que le metemos, ¿lo hacemos por medio de Él? ¿O lo hacemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias limitaciones? Dos cosas a tener en cuenta para que dejes de vivir en la impotencia de nuestro humanismo, que a veces pareciera ser respetable, pero que en realidad no lo es. Es un camino de fracaso. Por medio de Él y para Él es que el Padre hizo todas las cosas. Por lo tanto, queda clara cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todo sea para Cristo y que todas las cosas sean hechas por medio de Cristo. Por lo tanto, si yo quiero entrar en la voluntad de Dios, pues entonces mi vida también, mi agenda también, todo lo que soy, todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Dice, en primer lugar, todas esas cosas se mantienen unidas, subsisten, se mantienen en armonía. Si solamente Jesucristo las sostiene, el resto de las cosas caducan y desaparecen. Relaciones, amistades, trabajos, posesiones materiales, si no son cosas que se han hecho por medio de Él y para Él, no subsisten, no tienen eternidad, no resisten el tiempo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ni yo ni ningún otro pastor somos la cabeza. Cristo es la cabeza, el que es el principio, el primero de entre los muertos, el que murió y resucitó, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Recuerda esta palabra clave, que creo que va a ser el título de este mensaje. La palabra primero. Si Cristo no es el primero, no ocupa ningún otro lugar en tu vida. Solamente el primer lugar, y entonces Él está cómodo ahí. Ahí es donde Él merece estar. Él conquistó eso en nosotros, salvándonos, redimiéndonos, limpiándonos con su sangre. ¿Quién es el primero en tu familia? Ni vos ni tu señora, Cristo. ¿Quién es el primero en tu carrera? Ni la universidad, ni tu empleo, Cristo. ¿Quién es el primero en cualquiera de las relaciones que encares? Cristo. Si Cristo no está en esa relación, no es una relación duradera, no subsiste. ¿Por qué cree que nosotros ponemos tanto énfasis en la necesidad de bendecir los matrimonios, de que se pongan en orden? Porque primero viene orden, luego viene fruto y luego viene la autoridad, luego viene la bendición. Aplicamos ese principio para todo. Una vez que usted descubre un principio de la palabra de Dios y no lo aplica, es una pena porque se pierden los beneficios de la revelación. ¿Para qué quiere revelación si no la va a usar? ¿Para qué quiere tener todo el conocimiento de la enciclopedia británica si no lo va a usar? Entonces, una vez que se aplica un conocimiento, esa bendición está garantizada, porque usted la hizo en obediencia, y la obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición. No es que exista
como algunos dicen, como dice en la Biblia, en la obediencia está la bendición. No dice en ningún lado eso, la Biblia. Lo repiten como si existiera. Como ayúdate que te ayudaré, que tampoco está en la Biblia. Y la gente lo repite. Pero sí el concepto es correcto. Entonces dice, Jesús es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primero en resucitar, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud, que Él fuera todo, que todo habitara en Él. Y por medio de Él, reconciliar consigo toda... Ahora que estoy ministrando esto, me estoy dando cuenta que no estoy usando ningún bosquejo. Ahora caigo en la... Tenía preparado un bosquejo, pero estoy leyendo la palabra y estoy ministrando sobre la lectura. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar. ¿Cuántos entienden el concepto de reconciliar? Quiere decir que donde Cristo no está, estás luchado con eso. Si tenés un matrimonio sin Cristo, pues entonces hay que reconciliarlo. Si tenés una profesión sin Cristo, qué sé yo, vendés boleto para la carrera de caballo, tenés que reconciliarla. Es decir, buscarle la forma de que se pongan de acuerdo, de que haya concilio, de que haya una misma idea. ¿Qué es un concilio? Es un lugar donde nos ponemos de acuerdo, donde las cosas se acuerdan. Y la idea del Padre es que todas las cosas se reconcilien con Cristo, con su carácter. Las que están en la tierra y las que están en el cielo también. No solamente vino a traer salvación para la humanidad, vino a resolver el conflicto espiritual entre el bien y el mal, triunfando en la cruz. Dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora dice, y vosotros también, vosotros, me llama la atención que no dice nosotros, no se identifica Pablo con esto que va a decir ahora, sino que le estaba hablando a la iglesia de Colosas. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? ¿En dónde estaba la enemistad? ¿Cuántos están leyendo? Ninguno está leyendo. Acá, la enemistad está acá. La batalla está en la mente. Por eso en la mente hay amigos y enemigos. Vos tenés pensamientos que te llevan a una amistad con Dios, que te reconcilian con Dios. Y pensamientos que son enemigos de Dios. Pensás cosas que te separan, que ofenden, que lastiman. Eso está en la mente. Por eso la sangre de Cristo no solamente trajo esta fórmula de paz en las cosas espirituales, sino también en nuestra vida particular. Ahora está hablando de nosotros. Nosotros que éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y luego aparece un condicionante. A nosotros, que éramos extraños, que éramos enemigos, que hacíamos las cosas todo mal, ahora nos reconcilió por lo que Él hizo, sufriendo en su cuerpo, derramando su sangre, con el propósito de que nosotros nos presentemos delante de Él en santidad
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual Pablo dice: yo, Pablo, fui hecho ministro. Si os mantenés firmes en la fe, fundados en la fe, fundados en la revelación que tenemos de Jesucristo. ¿Es la fe acaso un ejercicio del alma que yo tengo que hacer para fortalecerme? ¿O es la fe más bien un don de Dios, una impartición del Espíritu Santo, que si yo no la aprecio, se contrista de la misma manera que se contrista el Espíritu? Quiero que usted entienda algo sobre contristar al Espíritu Santo. A veces dice: el Espíritu Santo es muy sensible. Bueno, pero todo lo que el Espíritu Santo trajo de bueno a nuestras vidas se contrista juntamente con Él. Por lo tanto, si nosotros caminamos en duda, la fe se contrista, el amor se contrista, el gozo se contrista. Todo lo que es fruto del Espíritu de Dios disminuye a su mínima o inexistente expresión. Una expresión ausente de gozo, de paz, porque el Espíritu Santo está recluido, contristado, no está ocupando el lugar para el cual lo hemos recibido, que tenga la preeminencia, andar en el Espíritu. La fórmula es por medio de Él y para Él. Pásele filtro a sus decisiones. Por medio de Él y para Él. El propósito es reconciliar tu identidad, tus pensamientos, tus ocupaciones. Hay personas que por una amistad, para quedar bien con alguien, renuncian a su propósito, renuncian a su identidad. Es inexplicable, pero ocurre. Tus relaciones te reconcilian, te juntan a tu propósito, te juntan a tu identidad en Cristo, o tus relaciones te dispersan, te distraen, te confunden, no te permiten saber bien a quién perteneces. Mire, esta noche juega Boca. Los de River saben que son de River y los de Boca saben que son de Boca. No le quepa ninguna duda. No le quepa ninguna duda que en cuestiones de identidad tan básicas como esas, enseguida está la respuesta. Pero de repente usted le pregunta: pero vos sos un hijo de Dios. ¿Dónde está tu lugar el domingo a las 11 de la mañana? ¿Dónde debería estar? Un día me dijo un pastor: mira, yo no sé si todos los que están en la iglesia son cristianos, pero si algún día necesitara ir a buscar un cristiano, lo iría a buscar a la iglesia, porque es ahí donde lo debería encontrar. Hay lugares donde nosotros tenemos claro por qué estamos aquí esta mañana. ¿Sí? Pero no es cuestión de venir aquí 2 horas. Es cuestión de dónde estás el resto de las horas de toda la semana. Si estás ocupando tu lugar en Cristo, reconciliando tu identidad, tu propósito, tus pensamientos, tus ocupaciones y tus relaciones con Él. ¿Cuál es la promesa de Dios? Y ahora sí agarro el bosquejo y termino. En primer lugar, vas a experimentar maravillas, vas a experimentar milagros, vas a experimentar prodigios. Porque en Él, dice: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Por medio de Él entramos en otra dimensión de poder. Hechos 2:22. Hechos 10:36. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. No hay paz si no es por medio de Jesucristo, Señor de todos. Hechos 10:38. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de Él, se anuncia el perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no es por medio de Él. Estaríamos condenados. Y en 1 Corintios 8:6 dice, pero nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otra vez utiliza Pablo acá en Corintios este concepto. Somos para Él, somos por medio de Él. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No entramos si no es por medio de Él. No es por la religión, no es por ninguna cosa que nosotros podamos hacer humanamente. Es por medio del Espíritu que hemos recibido por medio de Él para entrar al Padre. Y acá para los que ministramos, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Escuche esto que es muy importante para los que cantan bien, para los que tocan bien, para los que hacen algo bien. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Si no lo hago por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesa su nombre, no porque me lo aprendí, sino porque Él está obrando en mí para la alabanza, para la adoración. Por eso, cuando adoramos, buscamos eso, adorarle en espíritu y en verdad, no repetir una canción bonita, sino entrar en esa situación espiritual donde nos damos cuenta que es Él hablando en nosotros, Él obrando en nosotros, Él declarándole su amor al Padre a través nuestro. Esa es la verdadera adoración. Cristo en nosotros declarando su amor al Padre por toda la eternidad. Y por último, otra fórmula. Colosenses 3:17, para cerrar ahí en Colosenses lo que el apóstol Pablo estaba explicándole. Todo lo que hacéis, diga todo. ¿Sabe que todo en griego y en hebreo es todo? Significa todo. Todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra. Pase el filtro. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca? Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta nuestra gratitud no es recibida por el Padre, sino es canalizada por medio de Él, por medio del que nos trasladó. Hermano, no podemos vivir un cristianismo sin Cristo protagonista, sin Cristo príncipe, sin Cristo en primer lugar. No es la iglesia lo que está en primer lugar, no es la religión, no es la actividad, no es el predicador que a mí me gusta o no me gusta. El centro de todo, el principio de todo, es estar en Cristo y asegurarse de que tu traslado se efectuó, de que fuiste trasladado,
con mirar un poco a tu alrededor, te vas a dar cuenta si las cosas te afectan como un extranjero o te afectan como alguien que está arraigado en el lugar donde Satanás gobierna, que es el mundo. Si soltaste las amarras, si realmente entendiste que has sido trasladado, pues entonces tu mirada sobre las cosas que están a tu alrededor debe ser la mirada de alguien que va a pasar un tiempo ahí, pero que no pertenece. No pertenece. Y entonces no tiene la importancia que tiene tu identidad eterna, tu propósito eterno, tu destino profético eterno en el Señor. Parado sobre esa realidad, la dimensión de Cristo frente a la dimensión de nuestros enemigos también tiene que ser algo considerablemente distinto a lo que es hoy. Cristo venció y Cristo jamás pierde ninguna batalla. Y nuestra mente tiene que estar preparada para manejar qué cosas hacemos para Él y qué cosas no hacemos para Él. Y qué cosas las estamos haciendo por medio de Él o las estamos haciendo en solitario con nuestras propias fuerzas. Porque todo lo que no lo metamos en esa idea, en esa forma de vivir la vida, lamentablemente no subsiste. No tiene sustento, no se sostiene. Amén. Creo que no hay mucho para aclarar respecto de lo que hemos leído, que es bastante claro. Está en nuestras manos decidir. ¿Vamos a ver las cosas desde arriba, como dice en el capítulo 3, o vamos a seguir acá en el barro? Es una decisión que tenemos que tomar, y cuanto más temprano la tomemos, más temprano vamos a ver los resultados. Vamos a orar, póngase de pie. Me decía Marga charlando ayer acerca de los estilos, ¿no? De cómo predica. Y yo le decía, yo lamentablemente no tuve un modelo, un predicador que haya sido mi modelo, al que yo pueda decir, bueno, como hace ¿no? Voy a aprender. No lo tuve. Tuve algunas influencias de algunos que fueron marcando. Pero lo más fuerte que me ha pasado a mí, que me motiva a predicar el Evangelio, es la autoministración de la palabra cuando la palabra llega. Yo no le voy a ministrar a ustedes una palabra que primeramente no esté dispuesta yo mismo a asumir el compromiso y a transformarla en lo que es mi vida. Y yo creo que cuando usted escucha este tipo de cosas, y te aseguro que muchas veces me pregunto, Señor, si no es demasiado fuerte alguna de las cosas que yo ministro aquí, y el Señor me hace sonreír. Me dice, ¿pero tenés otras para ministrar? Pues no tengo otras. No puedo elegir. Tengo que ministrar la palabra que Dios me dio. Y sé que en los resultados, viéndolos a ustedes en el tiempo, a los que conozco de hace más tiempo, esta palabra ha dado fruto. Ha cambiado vidas, ha transformado vidas, ha traído libertad, ha traído sanidad. Sin grandes manifestaciones espectaculares, porque no todo lo espiritual es espectacular, pero sí son espíritu y son vida, y han traído fruto y lo seguirán trayendo. A lo largo de los años han traído fruto. Hay personas que han crecido en poco tiempo, más que lo que habían estado durante años, escuchando una y otra vez el mismo mensaje,
que Dios bendiga a los siervos que predican otra cosa, yo tengo esta palabra de parte de Dios. Y está en tus manos tomarla o dejarla. Pero yo estoy seguro que algo de lo que has escuchado esta mañana lo vas a tomar. Y por eso vamos a orar ahora, para que el Espíritu Santo de Dios confirme esta palabra en tu vida, con fruto, con manifestación del poder de Dios, en tu salud, en tu familia, en tu profesión, en tu trabajo, tu ministerio, tus relaciones, se reconcilien con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar